Los fenómenos naturales dejan detrás sufrimiento, desgracia, devastación, y es el caso de los huracanes. Hoy vamos a platicar de un tema muy sensible, los huracanes que han marcado la historia de uno de los puertos más hermosos y más bellos de México, y me atrevería a decir incluso del mundo entero, Acapulco, dejando detrás una huella de destrucción y, lo más triste, una huella de muerte. ¿Cómo es la cobertura de un reportero en este tipo de fenómenos naturales? ¿Cómo es la recuperación de México en comparación con otros países? ¿Qué pasa, mis queridos amigos, cuando el huracán termina? ¿En qué situación realmente queda la gente que vive ahí, que habita estos lugares? Sobre todo la población más pobre, la población más vulnerable. Quédate conmigo hasta el final de este video, que te voy a contar cosas realmente sorprendentes. Antes que nada, permíteme presentarme. Yo soy Alfonso Vargas Torres, periodista mexicano, y estos son los relatos de un comunicador, el mundo a través de los ojos y de los oídos de un reportero. Híjole, qué difícil tema, y antes que nada te quiero decir que lo hago con un gran y enorme respeto, y sobre todo con mucho amor para las víctimas de estas desgracias naturales, para las víctimas de los huracanes, para las víctimas de Acapulco, que pues han sido golpeadas fuertemente por distintos fenómenos naturales. El más reciente, desde luego, pues fue Otis. Pero primero vamos a hablar de uno que es uno de los que me tocó vivir como periodista, y es el huracán Pauline o Paulina. Era la mañana del 6 de octubre de 1997. La depresión tropical número 18E evolucionó a tormenta tropical y fue nombrada así, Pauline o Paulina. En ese momento, mis queridos amigos, el fenómeno se ubicaba frente a las costas del Océano Pacífico a 396 kilómetros al suroeste de Tapachula, Chiapas. Durante ese mismo día, a las 16 horas, vamos a las 4 de la tarde, Pauline cambió a huracán categoría 1 al alcanzar vientos de 120 kilómetros por hora y rachas de 150 kilómetros por hora. Esto es fuertísimo. O sea, imagínate, para que te des una idea, cuando tú vas en tu coche a 120, 130 kilómetros por hora y tú sacas la mano por la ventana, ¿cómo te la avienta? Bueno, pues imagínate, o sea, ese viento pegándote, tú estando parado. O sea, es realmente impresionante. 2 días más tarde tocó tierra en Huatulco y Oaxaca y pasó por las poblaciones de Puerto Ángel y Puerto Escondido, ya como categoría 3. Pauline se mantuvo como huracán mientras se desplazaba hacia Guerrero. El 9 de octubre comenzó la pesadilla, la enorme y gran pesadilla para dicho estado. También para Oaxaca, desde luego. El ojo del huracán llegó a 30 kilómetros al noroeste de Acapulco y golpeó fuertemente al puerto, provocando lluvias que pues nunca antes se habían registrado en la historia. Los que saben, más o menos, por ejemplo, fíjate, en menos de 24 horas, las autoridades reportaron 411.2 milímetros de agua. Esto, mis queridos amigos, o sea, digo, para los que no sabemos y no entendemos muy bien este concepto, esto equivaldría a lo que en promedio se registra durante 3 meses de lluvia. O sea, 3 meses de lluvia cayeron en un solo día. Imagínate lo fuerte y lo duro. El huracán Pauline representó el fenómeno más intenso en la historia de Guerrero hasta ese momento, hasta ese entonces, y también de Oaxaca. Las intensas lluvias provocaron repentinas crecidas de los ríos Papagayo, La Sabana y el Camarón, derrumbes en las cadenas montañosas, peligrosos flujos de lodo que arrasaron todo tipo de material, cortes carreteros y puentes destruidos, poblaciones incomunicadas y daños totales en 5,000 viviendas. De acuerdo con los datos del gobierno en ese entonces, mis queridos amigos, que estaba llegando a los medios de comunicación, a las redacciones de las televisoras, de los periódicos, Pauline provocó más de 300 muertes en Guerrero y Oaxaca, además de dejar a cientos de heridos y familias sin hogar. ¿Cómo fue la cobertura, mis queridos amigos? Yo les quiero confesar que fue muy difícil y muy duro. Yo para esas fechas trabajaba en Televisión Azteca y mi jefe de información, en paz descansa, se llamaba Jorge Román. Entonces, pues, recuerdo que nos cita un domingo en la redacción a todos los reporteros y los camarógrafos, bueno, a gran parte del equipo de la producción para la cual trabajábamos, y pues nos dice que nos tenemos que trasladar al aeropuerto de la Ciudad de México, a la Terminal 2. Cuando llegamos había muchos aviones de la Fuerza Aérea, específicamente Hércules, que son unos aviones inmensos que pueden cargar toneladas y toneladas de alimentos, transportar a personal para este tipo de situaciones y cosas por el estilo. Entonces, bueno, ya el huracán ya había pasado, ya el huracán había hecho lo suyo, y entonces, bueno, pues tocaba al plan DN3, al ejército, medios de comunicación, Cruz Roja Mexicana, pues acudir al lugar
para que cada quien hiciera lo suyo. El DN3, pues ayudar a la población, Cruz Roja Mexicana, igual apoyar en la cuestión de heridos, llevar víveres, y pues nosotros a cubrir la información, o sea, como reporteros, pues era también que la gente estuviera enterada de qué estaba pasando, porque muchas veces no se conoce la dimensión hasta que no, en ese entonces, hasta que no llegaba pues una cámara de televisión, una radiodifusora, un fotógrafo, un periodista, ¿no? Nos asignaron a distintas aeronaves, a distintos reporteros. ¿Sabes qué? Tú te montas en este avión y tú te montas en este avión. En mi caso me tocó abordar un Hércules que nos iba a llevar hacia la zona de Puerto Escondido en Oaxaca. El vuelo fue difícil, pero el aterrizaje más, porque aquí de verdad quiero hacer una pausa. Mis respetos, mi reconocimiento para los pilotos con los que me tocó volar de la Fuerza Aérea en aquel momento, porque pues, aterrizamos en condiciones que un avión normal pues le cuesta trabajo aterrizar, porque no hay comunicaciones, las pistas no están iluminadas, lo que es el ILS, que es como el radar que te va guiando para que tú aterrices directo a la pista, pues evidentemente estaba desactivado. Los radares, los BOR, que son esas antenas que le van diciendo al avión, vente para acá y aterrízale por allá, pues todo estaba desactivado. Entonces pues era puro visual, y con la experiencia y la pericia tan increíble y tan impresionante de los pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana, pues logramos aterrizar sin ningún problema en Puerto Escondido, Oaxaca. Ya que aterrizamos y todo en helicópteros también del ejército, pues realizábamos sobrevuelos a distintas poblaciones que fueron afectadas en esta zona de Oaxaca, y en muchos de los casos aterrizábamos. Muchos compañeros llegaron al puerto de Acapulco y también a las poblaciones aledañas, donde el huracán Paulín pues dejó devastación a su paso. Créeme cuando te digo, mis queridos amigos, que ver a tantas personas damnificadas es de verdad desgarrador. Fíjate que aquí te quiero hacer una pausa. Muchas veces decimos, bueno, afortunadamente estás con vida, lo material pues se repone, pero no, en muchos casos no es así, mis queridos amigos. Yo recuerdo haber platicado con un ancianito que, devastado, con la mirada perdida hacia el horizonte, platicaba con él. Lo entrevisté, es una entrevista que por respeto nunca saqué al aire, pero él me decía, es que joven, digo, pues estaba chavo, es que joven, pues es que sí, suena muy cliché esa frase de decir, pues qué bueno que está usted bien, lo material se repone, pero a mi edad no puedo comenzar de nuevo. A mi edad, ¿dónde voy a vivir? El señor estaba solo, y a lo largo de muchos años de esfuerzo y de trabajo, pues él era pescador, logró hacerse de su casita, de sus muebles, de su televisión, de su lavadora. Una persona prácticamente que vivía sola, y decía, a mi edad, ¿dónde cree que voy a poder comenzar de nuevo a poder hacerme de mis cosas, que me llevó toda mi vida a hacerlos, y que en un momento se fue absolutamente todo? El agua se lo llevó, los vientos lo dejaron sin casa, sin esperanza, sin nada. Bueno, pues el presidente de México en ese entonces, Ernesto Zedillo, pues llegó casi de inmediato a Acapulco y luego se trasladó a Oaxaca. Pues yo estaba ahí en el aeropuerto cuando llegó en el avión presidencial. Llegó con muchas personas de su gabinete, con otro grupo de periodistas, pues de los famosos. Me acuerdo haber visto a Nino Canún, a Pedro Ferriz de Con, a Ricardo Roche, en fin. Debo decir con toda parcialidad aquí, porque esto no se trata de nada político, y más adelante te voy a explicar por qué. Debo decir con toda parcialidad que la ayuda sí la pudimos detectar de inmediato. Me sorprendió mucho ver al presidente Ernesto Zedillo, desde que aterrizó, hizo los sobrevuelos, empezar a girar instrucciones, empezar a girar órdenes. Interrumpió de hecho una gira que estaba haciendo por Alemania para llegar de inmediato a México. Nos hospedamos, mis camarógrafos y un servidor, en un pequeñito hotel que está en una zona llamada El Adoquín, allá en Puerto Escondido. Si tú la conoces, pues seguramente sabes a qué me refiero. No había agua, no había luz, no había comida, no había forma de hacer algo cotidiano. ¿A qué me refiero? No te quiero decir ir al baño, mis queridos amigos. O sea, pues imagínate eso. No quiero ser muy descriptivo, pero sí quiero dejártelo un poquito en la mente. Piensa en un baño que pues, no le puedes bajar. Entonces, o sea, imagínate el baño desbordándose absolutamente de todo. No hay agua para lavarte las manos. Entonces, pues, las condiciones son totalmente insalubres. No hay alimentos. Lo que más pudimos encontrar en tienditas, y obviamente los precios suben mucho, pues eran botanitas, papas, sabritas o cacahuates, refrescos y cerveza al tiempo, porque pues obviamente no había refrigeradores, muchos alimentos echados a perder, pues, o sea, los perecederos, jamón, salchichas, queso, cosas por el estilo. Vamos, no podíamos ni hacernos un sándwichito, porque pues obviamente no había las condiciones. Y eso que nosotros íbamos como reporteros. Duele mucho, bueno, a mí me dolía mucho,
pensar, bueno, yo estoy viviendo un infierno, pero eventualmente voy a llegar a la Ciudad de México, a mi casa, pero ¿qué va a pasar con toda esta gente que está viviendo estas escenas? O sea, que no saben cuándo va a llegar la luz, cuándo va a llegar el agua, cuándo van a poder bañarse, cuándo van a poder comer, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? En nuestro andar por las poblaciones más afectadas, pues siempre procurábamos estar cerca de los elementos del ejército porque muchas veces todo estaba inundado, entonces tú no sabías qué te podías encontrar en el agua, si un animal, si algún tipo de hoyo donde, o un boquete donde te pudieras ir con toda la cámara, con tu camarógrafo. Entonces sí procurábamos, y esa es como parte de lo que hacemos como reporteros, o al menos yo lo hacía y en la escuela que traigo, de estar siempre cerca de elementos que si pasaba algo, pues obviamente pudieran echarte la mano, y no porque quisiéramos hacernos las víctimas, porque lo principal es la gente damnificada. Entonces nosotros lo que menos queríamos era estorbar, por eso tenemos que ser muy cuidadosos como reporteros, porque tú no puedes volverte damnificado, o sea, tú no puedes volverte una persona que necesita una ambulancia o que necesita un paramédico o que necesita la ayuda del ejército, porque hay gente que de verdad la necesita. Entonces no puedes ser tan imprudente. Yo nunca fui de esos de por lograr la buena toma y la nota te vas a meter al agua y que el agua te llegue hasta aquí. Pues no, obviamente sería una estupidez, porque reitero, si pasa algo, en lugar de que el elemento del ejército mexicano esté ayudando a otra persona, pues te tiene que ayudar a ti como reportero, y entonces eso es muy estúpido, la verdad es muy estúpido. Pero bueno, imagínate lo duro, lo difícil que es que de pronto estuvieras en el agua y grabando algunas tomas y de pronto veías algo que flotaba entre troncos y tú pensabas que era un tronco más y pues resulta que no, que era un cadáver, era un cuerpo humano que estaba flotando pues ya en estado de descomposición. Entonces bueno, llegamos a detectar algunos y pues sí le hacíamos nada más la indicación al ejército que pues habíamos encontrado otro cadáver y pues ya nos hacíamos a un lado. No grabábamos nada de eso, más que por cuestiones editoriales, más que porque en tu empresa, en Televisa, en TV Azteca, en la empresa que sea, te digan no puedes sacar esta imagen al aire. Yo creo que es un poquito esa parte como reportero que dices, pues no voy a sacar el cuerpo de un ser humano que está en estado de descomposición por un fenómeno de estos y lo voy a exhibir en la televisión. Créanme que la conciencia la tengo tranquila en ese sentido de que jamás le pedí a mi camarógrafo, grábame eso, o ya sabes que estás haciendo el stand junto al cadáver o cosas por el estilo. Sensacionalismo, vamos. La cobertura también era difícil, mis queridos amigos, porque pues aunque teníamos muchas imágenes y yo redactaba mi nota y grababa la voz y pues cómo la enviabas a México para que se transmitiera al aire. O sea, recordemos que vivíamos pues en una época donde no existía la tecnología de hoy día, no existían los teléfonos, los smartphones, no existía pues el internet, no era de que en cualquier momento y en cualquier lugar tú pudieras tener acceso a internet como hoy en la palma de tu mano. Nosotros los envíos los hacíamos a través de teléfonos de México. Ya te platicaré en algún momento cómo se hacían estos envíos. Pero pues al no haber obviamente comunicaciones, entonces a nosotros se nos cerraba esa línea de comunicación, valga la redundancia. Y pues entonces lo que teníamos que hacer es que algún compañero pues se regresaba con uno de los aviones del ejército que iban ya vacíos. Pues, ¿sabes qué, mano? Pues dame el RAI para llegar a México y poder entregar mi material. Entonces, procuramos hacer todo a velocidad express para poder mandar el material a Televisión Azteca físicamente, porque no había otra forma de hacerlo. Ya poco a poco se fue restableciendo la comunicación y entonces ya hacíamos los envíos a través de Telmex, que ya es tema que les contaré en otros capítulos, cómo es que hacíamos en ese entonces el envío de material cuando no teníamos y cuando carecíamos de internet, ¿no? Era difícil ejercer el periodismo en ese entonces, en esos momentos y en ese tipo de lugares y en ese tipo de tragedias. Otro de los huracanes que pegó muy duro en esta zona de México, mis queridos amigos, fue Manuel, el huracán que azotó Guerrero en vísperas de los festejos del Día de la Independencia. Y aunque no pasó de la categoría 1, sí causó severos daños debido a que se combinó con Ingrid, que se originó al mismo tiempo, pero en el Golfo de México. Y pues ya saben, estas cosas que uno pues no entiende, pero pasan, que se junta el de acá con el de acá y se hace algo realmente fuerte. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, su interacción constituyó un fenómeno histórico que no se presentaba desde 1958 y que sin duda representa uno de los desastres más destructivos de la historia de nuestro país. Y uno de los casos más recordados es el deslizamiento de la ladera de la comunidad La Pintada, que ocasionó la sepultación de 71 guerrerenses, otro fenómeno natural fuerte. Y bueno, pues en el 2023, Otis, uno de los fenómenos naturales más desastrosos, que llegó a la madrugada del 25 de octubre con vientos de 270 kilómetros por hora y ráfagas de 330 kilómetros. Una verdadera barbaridad.
80% de la infraestructura hotelera, 80%, o sea, impresionante, afectada. La cifra de muertos pues va en aumento, empiezan con 30, con 40, con 50 y vayan ustedes a saber porque hay muchas personas desaparecidas, hay personas que... ¿Quién sabe qué pase, amigos? Pues el mar se los lleva, el mar los devora, quién sabe si los expulsa en algún momento, personas que desaparecieron y que pues finalmente en algún momento aparecerán, si es que aparecen. Un fenómeno de verdad espantoso, un fenómeno devastador. Yo pienso mucho, amigos, en las personas que viven, porque además son puertos que viven del turismo, son puertos que viven de las visitas de la gente propia y extraña, de los que vivimos en México, de los que vienen de otros países al bellísimo puerto de Acapulco, a la bahía de Santa Lucía, a la Quebrada, todos esos lugares tan icónicos y tan bonitos. Y pues es que más allá de esta devastación de los hoteles como tal, que son empresarios, son empresas, algunos son grupos empresariales, ¿no? Que pertenecen a cadenas hoteleras enormes a nivel internacional, que pues eventualmente, posiblemente se vayan a ir levantando poco a poco. Pero ¿qué pasa en ese inter con todas las personas que trabajan en estos lugares? Con las mucamas, con los de la recepción, con los de mantenimiento, con los ballet parking, con los botones, con los grupos musicales, con los meseros, con tanta y tanta gente que vive de esta situación turística y que al no haber hoteles, al estar el 80% de afectación hotelera, ¿qué va a pasar con toda esta gente? ¿Y saben qué es lo más triste, mis queridos amigos? Que este tema eventualmente deja de ser mediático. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo. ¿Por qué? Porque pues, evidentemente cuando pasa un fenómeno, un temblor, un huracán, un tsunami, una guerra incluso, ¿no? De pronto todo es mediático y todo es primera plana y todos los noticieros hablan o hablamos del fenómeno y hablamos de los damnificados y hablamos de los muertos. Y llega un momento en que esto se acaba porque esto es mediático. ¿Y qué pasa? Que pues llega otro chisme político, pasa otra situación en el mundo, pasa otra cuestión más importante o más actual, y todo esto lo estoy entrecomillando, importante o actual, y se va olvidando todo. Ahora bien, te quiero decir y te quiero confesar algo. Realmente cuando yo trabajaba en Televisión Azteca, sí se le dio seguimiento a la ayuda. No fue ayuda momentánea de ahí te hago una despensa y acábatela y me lavo las manos, se acabó y fue mi labor. Se hizo una alianza con la Dirección General de Educación Agropecuaria del Estado de Oaxaca y con el Fondo para la Paz, el fondo de no sé qué, algo de fondo, y la Fundación Azteca. Entonces llevamos a las comunidades afectadas paquetes de aves de postura que consistían en un gallo, en una gallina, algo así, ¿no? Y en 10 pollitos. El chiste, y se llevaba alimento para los gallos y los pollitos y demás, y aparte se les daba una capacitación para que todos estos animalitos, este paquete de aves de postura, se pudiera reproducir. Al poderse reproducir, ellos iban a tener carne de gallina para comer, huevos, y cuando menos eso los iba a poder sacar adelante durante un buen tiempo. Ahora, el compromiso es que cuando tú lograras reproducir estos 10 pollitos y esta gallina y este gallo o este pollo, me los ibas a regresar para que yo pudiera darle este mismo paquete de aves de postura a otra familia. Y así se iban. Entonces, bueno, finalmente se logró que muchas familias pudieran salir adelante, cuando menos durante un tiempo en lo que se reponían y en lo que se recuperaban. México es un país, mis queridos amigos, sin embargo, que suele reponerse rápido relativamente de este tipo de tragedias. No quiero caer en excesos, no quiero decir que absolutamente todo quede igual, como si no hubiera pasado nada, porque pues obviamente esto no es posible. Desde el momento en que hablamos de muertes es porque ya nada va a ser igual, pero cuando menos México sí tiene un poder de recuperación hasta cierto punto rápido, gracias a la solidaridad de los mexicanos, algunos programas que tienen los gobiernos federales, estatales, locales y demás. Entonces, bueno, el DN3 del ejército, la Cruz Roja Mexicana y demás. En México, digo, como periodista fui testigo del terremoto de Haití en enero del 2010 y el país sufrió una devastación de muchísimos años. 220,000 muertos, más de 300,000 heridos, una barbaridad. Ojalá que en cada desgracia de estas, mis queridos amigos, México y los mexicanos realmente estemos muy unidos, hombro con hombro. Apoyemos con lo que se requiere. Si tú me estás viendo, yo no sé si tú me estás viendo en este momento y hay un fenómeno natural en otro lugar, en otro país, en otra zona, depende de cuando veas este video.
ayuda, de verdad ayuda con una despensa, de verdad ayuda con agua, ayuda con pañales, incluso con alimentos para mascotas, con no perecederos, con todo lo que las autoridades nos piden a través de los medios de comunicación. Hay que estar pendientes, ropa en buen estado, o sea, ojalá, que eso sí nos falta mucho, ojalá no hubiera colores en los partidos políticos ante estas desgracias, ojalá no seas del partido A, del partido B o del partido C o del partido del poder o del partido no del poder o que aspira al poder. Ojalá solamente seas un mexicano preocupado por tus hermanos, preocupado por la desgracia, preocupado por la gente que estás viendo que se está muriendo de hambre. Ojalá de verdad que todos los políticos, y no nada más de México, del mundo, se quiten de la cabeza esta mentalidad de políticos y se conviertan en personas, en verdaderos líderes que sepan ser seres humanos con un poquito de poder que los mismos votantes les hemos dado, y entonces que se pongan a trabajar a favor de todos y cada uno de los afectados. Esta experiencia que te compartí la hago con todo amor, con todo respeto para mi gente de Acapulco, para un puerto que muchos queremos. En lo personal yo te puedo decir, yo amo Acapulco, marcó mi niñez, iba mucho con mis papás, pues en la playa de los mexicanos, de los chilangos, ¿no? De los que vivimos en la Ciudad de México, la playa que nos queda más cerca. Entonces, pues de niño vas con los papás y de chavo vas con los cuates y más tarde vas con las novias y la verdad es que es un puerto tan bonito, tan cálido, con una gente tan hermosa, tan bella, que siempre te recibe con una sonrisa, que siempre te recibe con los brazos abiertos. Hoteles, si tienes mucho varo, pues te vas a hoteles de lana, y si no tienes varo te vas a un hotel sencillito y te vas a un restaurancito en el mercado, te vas a un restaurante muy lujoso, te vas a un buen antro, te vas a un barcito. Eso es lo bonito de Acapulco, que tiene para todo y para todos. Acapulco nos necesita. Creo que durante muchos años no le hemos dado la espalda a Acapulco. Otis marcó algo muy difícil. Otis marcó algo muy duro en el 2023 para el bellísimo puerto de Acapulco, que estoy seguro que se va a recuperar, que estoy seguro que se va a reponer y que estoy seguro que Acapulco va a lucir tan bello como siempre luce. Pues a toda la gente que perdió algo o alguien, mi solidaridad, mis respetos, mi cariño y mi amor, y saben que no están solos. Muchos reporteros desde nuestras trincheras hacemos lo propio. Yo no quiero desplazarme en estos momentos a Acapulco, sería un estorbo. Creo que prefiero mejor en mis redes sociales informar, invitar a mi gente, a mi público, a mis seguidores, a mis amigos, a mi familia, que pues se sumen a las causas de donación que tienen para que la ayuda llegue al puerto de Acapulco. ¿Tú qué opinas de toda esta situación? O sea, ¿te ha tocado vivir este tipo de fenómenos? ¿Recuerdas el huracán Paulina? ¿Recuerdas el huracán Manuel? ¿Recuerdas el deslave del que te hablé también en Acapulco? ¿O recuerdas otras tragedias en las cuales los mexicanos nos hemos abrazado y nos hemos solidarizado con aquellas personas que lo necesitan? Déjamelo todo en los comentarios. Me encanta leerte, de verdad me encanta en esta permanente comunicación circular que ofrecen hoy estas maravillosas y formidables y bellísimas redes sociales. Estar en contacto y saber qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú opinas. ¿Has donado? ¿No has donado? Se habla, no sé, de muchas tranzas cuando hay donaciones, pero mira, yo siempre he pensado esto: tú dónalo. Ya si una persona se tranza la despensa de alguien que la necesita, mira, ya pagará sus cuentas, ya sea aquí o ya sea allá o donde sea, pero seguro esta persona le va a ir espantosamente mal a aquella persona que se robe una despensa que alguien la está necesitando. Entonces, tú quédate con tu conciencia tranquila. En su mayoría te puedo decir que sí llegan, sí he sido testigo de cómo el ejército reparte ayuda, sí he sido testigo de cómo la Cruz Roja también lo hace. También he sido testigo de cómo se la roban, pero de eso no tiene caso hablar en un momento y en un lugar como este. Estos, mis queridos amigos, fueron los relatos de un comunicador. El mundo a través de los ojos y de los oídos de un reportero. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Gracias y hasta la próxima.